Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos la historia de Leonardo da Vinci. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Leonardo da Vinci fue un polímata renombrado del Renacimiento italiano, nacido en el pueblo de Vinci, en la Toscana, a las afueras de Florencia, en 1452. Su vida y obra se desenvolvieron en el contexto histórico de una Florencia que era el epicentro artístico y cultural de Europa en el siglo XV. A pesar de este esplendor cultural, Leonardo nació en circunstancias complicadas como hijo ilegítimo de Caterina, una joven de origen campesino, y Piero, un respetado notario perteneciente a una familia distinguida. Leonardo fue hijo único hasta los 25 años, y a pesar de las complicaciones sociales de su nacimiento, su talento artístico pronto se destacó. Mostró habilidades excepcionales en el dibujo y la construcción, y su interés en el arte fue fomentado por su entorno familiar y por el floreciente ambiente artístico de Florencia. A la edad de 14 años, se trasladó a Florencia con su padre, donde ingresó como aprendiz en el taller del destacado artista Andrea Verrocchio. En el taller de Verrocchio, Leonardo no solo perfeccionó sus habilidades artísticas, sino que también adquirió conocimientos en diversas disciplinas, desde la pintura y la escultura hasta la ingeniería y la fabricación de objetos. Su curiosidad por la naturaleza, los animales y la anatomía humana se reflejó en sus obras y en sus numerosos cuadernos de notas, donde plasmaba sus observaciones y reflexiones. A los 20 años, completó su aprendizaje con Verrocchio y se unió al gremio de pintores de la ciudad. Su primer encargo importante fue contribuir a la pintura El Bautismo de Cristo, donde destacó por representar una figura que se gira hacia el espectador, rompiendo con la convención de representar figuras de manera estática. La vida de Leonardo estuvo marcada por su habilidad para cultivar contactos importantes, especialmente con la influyente familia Medici, quienes encargaban numerosas obras al taller de Verrocchio. A pesar de enfrentar acusaciones anónimas y desafíos personales, Leonardo perseveró y continuó su desarrollo artístico. En la década de 1480, Leonardo se trasladó a Milán en busca de nuevas oportunidades. En la corte de Ludovico Sforza, el Moro, Leonardo no solo se destacó como pintor, creando obras como La Última Cena, sino que también demostró su ingenio en campos como la ingeniería militar, diseñando innovadoras máquinas de guerra. A lo largo de su vida, Leonardo dejó un legado impresionante, no solo como artista, sino también como científico, inventor y pensador. Su enfoque multidisciplinario y su insaciable curiosidad lo convirtieron en una de las mentes más fascinantes de la historia, y su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Leonardo da Vinci llegó a ser el Homo universal a través de una combinación única de talento, curiosidad insaciable y una mente polifacética que abarcaba diversas disciplinas. Nacido en 1452 en Vinci, Italia, desde joven demostró sus habilidades artísticas extraordinarias, destacándose como pintor, escultor y dibujante en el taller de Andrea Verrocchio en Florencia. Su capacidad para observar y comprender la naturaleza, junto con su fascinación por la anatomía humana y la curiosidad científica, lo impulsaron a explorar campos como la biología, la óptica, la anatomía y la ingeniería. A lo largo de su vida, Leonardo mantuvo extensos cuadernos de notas, donde plasmó sus observaciones, ideas e inventos, creando un registro de su genialidad multifacética. Su paso por Milán, donde sirvió a Ludovico Sforza como pintor de la corte e ingeniero militar, ilustra su capacidad para aplicar su creatividad en distintos ámbitos, desde la pintura de obras maestras como La Última Cena, hasta la creación de diseños para máquinas de guerra. Leonardo fusionó el arte y la ciencia de manera única, convirtiéndose en un Homo universal, cuyo legado trasciende las fronteras de la época del Renacimiento. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Leonardo da Vinci contó con diversos mecenas a lo largo de su vida, entre ellos la influyente familia Borgia. Los Borgia fueron una familia noble italiana del Renacimiento, conocida por su poder y controversia. Originarios de Valencia, España, establecieron su influencia en Italia durante el siglo XV, destacando en roles eclesiásticos y políticos. Rodrigo Borgia, quien se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, fue uno de los miembros más destacados de la familia. La relación de Leonardo con los Borgia, particularmente con el Papa Alejandro VI, se centró en su papel como artista y consejero. A pesar de que la familia Borgia era conocida por su reputación controvertida,
Leonardo encontró en ellos patrocinadores que apoyaron su trabajo artístico y científico. Durante su estancia en la corte de Ludovico Sforza, en Milán, Leonardo también colaboró con César Borgia, hijo de Alejandro VI, en la planificación militar y el diseño de fortificaciones. Aunque los Borgia están marcados por intrigas y escándalos en la historia, su papel como mecenas de artistas como Leonardo da Vinci destaca la complejidad de su legado, que abarcó tanto el poder político como el apoyo a la creatividad artística durante el Renacimiento italiano. Leonardo da Vinci dejó un legado artístico inigualable a través de algunas de sus obras más famosas que reflejan su genialidad y visión única. La Última Cena, pintada entre 1495 y 1498 en Milán, es una de sus obras más icónicas. En esta representación de la cena de Jesús con sus discípulos, Leonardo logra capturar la intensidad emocional y la maestría técnica, especialmente en la expresión de los rostros y en la disposición de las figuras. Otra obra maestra es la Mona Lisa, de 1503 a 1506, también conocida como la Gioconda. Esta pintura, exhibida en el Louvre de París, destaca por la enigmática sonrisa de la retratada y la perspectiva sfumato utilizada por Leonardo, que crea una atmósfera de misterio. La Virgen de las Rocas es otra obra destacada, ejecutada en dos versiones, una en Louvre y otra en la National Gallery de Londres. Leonardo aborda la representación de la Virgen María, el Niño Jesús y San Juan Bautista en un paisaje misterioso de estalactitas, revelando su habilidad para fusionar lo divino y lo natural. Estas obras reflejan la maestría técnica, la innovación artística y la profunda conexión de Leonardo con la naturaleza y la humanidad. Su enfoque revolucionario influyó significativamente en la evolución del arte renacentista y lo consagró como uno de los grandes maestros de la historia del arte. Los inventos de Leonardo da Vinci reflejan su mente visionaria y su genialidad polifacética. Entre sus creaciones más famosas se encuentra el diseño para una máquina voladora, un precursor del helicóptero moderno. Su ornitóptero incorporaba un mecanismo de alas que imitaba el vuelo de las aves, demostrando su profundo estudio de la anatomía alada. Otro invento destacado es el tanque o carro blindado, concebido para la guerra. Este vehículo terrestre, inspirado en la anatomía de la tortuga, llevaba armamento y presentaba una estructura resistente. Aunque nunca fue construido durante su vida, el diseño revela su visión anticipada de la tecnología militar. Leonardo también ideó innovadoras máquinas hidráulicas, como es el caso del tornillo de Arquímedes para elevar el agua, precursor de las bombas hidráulicas modernas. Además, sus estudios sobre anatomía lo llevaron a esbozar diseños detallados de prótesis y mecanismos para estudiar el cuerpo humano. La muerte de Leonardo da Vinci ocurrió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, a la edad de 67 años. Leonardo había llegado a Francia bajo el patrocinio de Francisco I, el rey francés, quien lo acogió en el Clos Lucé, cerca de su castillo en Amboise. Leonardo pasó sus últimos años trabajando en proyectos científicos y artísticos, rodeado de admiradores y discípulos. El contexto de su muerte se enmarca en la transición del Renacimiento al manierismo, una época de cambio cultural y artístico. Aunque algunos informes sugieren que Leonardo murió de causas naturales, la exacta razón de su fallecimiento sigue siendo un misterio. Algunos especulan que pudo haber sido debido a una hemorragia cerebral. A pesar de su muerte, el legado de Leonardo perdura a través de sus obras y escritos, que continúan inspirando a generaciones posteriores. Su contribución al arte, la ciencia y la ingeniería sigue siendo fundamental en la historia del Renacimiento y marca un hito en la evolución del pensamiento humano. Las alusiones al Código da Vinci, obra de Dan Brown, en el texto revelan la influencia cultural y artística de Leonardo da Vinci. La novela, con reinterpretaciones controvertidas, desdibuja la línea entre la realidad y la ficción, explorando el legado del genio renacentista y generando debates sobre sus obras y conexiones supuestas con sociedades secretas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.